Es el mensaje de hoy, cierra la puerta y cree. Hay otros que la abren y se van. Pero este mensaje es inverso. Cierra la puerta y ¿qué? Y cree. Así que yo voy a hablar acerca de una historia que muchos la conocen. Es uno de los milagros que el Señor utilizó al profeta Eliseo, quien fue el sucesor del profeta Elías. Recuerden los momentos cuando el reino se dividió en dos, reino del norte y reino y Judá. Contrario a Elías, Eliseo era un hombre mucho más pacífico. Gloria a Dios, un hombre mucho más pacífico. Y se decía, por ejemplo, Elías era el hombre de las profecías de juicio. Y Eliseo era el hombre de la profecía de la provisión. Así que es paradójico, pero Eliseo fue discípulo de Elías, sin embargo, era una personalidad totalmente diferente. Elías vivía solo y Eliseo vivía en el grupo, en el colectivo. Elías era un hombre, como dice, con una tendencia depresiva, o sea, melancólico, y Eliseo era totalmente, se ve que era una personalidad totalmente diferente. Y este acontecimiento del que vamos a narrar puede ayudarnos a nuestra fe, a entender qué es la fe. Y para algunos que están viviendo en momentos difíciles, la respuesta que Dios tiene hoy podría ser contraria a lo que están pensando. Cierra la puerta y cree. Así que voy a leer la lectura para tomarla como texto. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. A veces tenemos que detenernos para poder analizar y entender el contexto. Por eso es importante siempre mantener un estudio constante o coherente de la Biblia o continuo. Los hijos de los profetas, cuando se refiere a ella, no era que eran hijos de profetas, era que había en forma de una escuela, un colectivo. Eran como veedores de la sociedad en ese tiempo. Y que diferente a la parte del clero, cuando hablo del clero me refiero a los levitas, a los sacerdotes, ellos no formaban parte de esa escuela por genética, sino más bien que eran individuos observadores, pero que trataban de vivir una vida piadosa, basada en la palabra de Dios, y entonces formaban un colectivo con un líder. Y esos colectivos, esas escuelas, lo que se tiene nota que empezaron desde el tiempo de Samuel, luego Elías, Eliseo y así por el estilo. Así que cuando habla de una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, está hablando de ese colectivo. Y dice que esta mujer clamó ¿a quién? A Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y para hacer un mensaje positivo, a veces tenemos que reflexionar en torno a las escrituras para ir trazando, cultivando, investigando, ¿m? Y tratando de extraer frase por frase lo que quiere dejar. Porque una conversación puede ser muy sustanciosa, sin embargo, en los escritos, si uno lo pasa rápido, no se da cuenta de lo que realmente quiso decir el autor. Porque en el contenido casi escrito no cabe todo lo que mentalmente uno quisiera, y eso pasa cuando uno está escribiendo por WhatsApp. No, yo no voy a escribir, yo prefiero mandar tu mensaje. Es decir, porque nos permite tener mucho más contenido. Asimismo, la Biblia se limita en algunas ocasiones y por lo tanto debemos auxiliarnos de herramientas que nos ayuden a entender el contexto. De manera que la palabra del Señor dice que la mujer dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Ahora no tomen ese contexto, tome la palabra siervo desde otro punto de vista mucho más amplio. Y dice la mujer que le dijo, y tú sabes de conocer, tú conoces que tu siervo era temeroso de el Señor. En otra versión dice, tú sabes, tú conoces que él era fiel
dentro del contexto de la Biblia hay palabras que, una sola palabra, dan significado a una serie o una generalidad del carácter de una persona. La palabra justo, fulano era justo, quiere decir que fulano reunía una serie de cualidades positivas. Decir que fulano era fiel, también lo mismo. Es decir, eran nombres que narraban las características positivas o generales de una persona. Y cuando dice que es fiel, es que el hombre era un hombre leal, era un hombre de fe, era un hombre justo. Gloria a Dios. Pero ella dice, tú sabes, tú conoces que era un hombre temeroso ¿de quién? Del Señor. Pero ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. O sea, él dejó una deuda. Y al dejar una deuda, como permitían las escrituras en la antigüedad, en el libro de Génesis, se señala eso, no solamente en el de Génesis, sino en el de Éxodo, que cuando una persona debía, tenía que pagar, pero tenía que pagar a veces hasta haciéndose esclavo, y si no, hasta con los hijos. Y eso eran básicamente por 7 años, que ellos debían poner a esas personas para poder pagar al acreedor. Entonces, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Ella dijo que tu sierva no tiene nada, en otra versión. Algo insignificante lo que tengo, que es una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos. Vasijas vacías, y no busque pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla ¿qué? Ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose, ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. La narración escritural presenta, ¿verdad?, una acción continua. Es decir, ella echaba, se llenaban, ella echaba, se llenaban, ella echaba, se llenaban. ¿Cuántas vasijas? La Biblia dice que eran muchas. Y cuando la Biblia dice que eran muchas, eran muchas. A su nombre. Gloria al Señor. El 6 dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasija. Entonces, ¿qué pasó? Y esto nos va a traer una comprensión extraordinaria acerca de la fe. Gloria a Dios. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ven, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos dedíquense a vender aceite. A su nombre. Vivan de eso. O sea, está diciendo, todo lo que queda el resto de su vida, vivan de eso. Le dio aceite. ¿Qué tú tienes en tu casa? Nada. Esa nada le produjo un sustento para toda su vida, no solamente para ella, sino para toda su familia. A su nombre. Mi pregunta de introducción en esta mañana o en este mediodía, ¿alguna vez te has encontrado en una necesidad tan profunda que crees que no hay solución? ¿Cuánto han pasado por necesidades que, wow, pero mira, lo que yo estoy viviendo, yo no se lo deseo a nadie? Cuando, ¿verdad?, nuestros sentimientos se debilitan, las fuerzas se agotan, sentimos que las respuestas no llegan. Y te sorprenderá porque Dios permite que eso sucede. Y te permite a ti que te crees hija o hijo de Dios. Y por eso
la crítica de David, pero ¿por qué el impío prospera? El malvado. O sea, él está diciendo, yo soy bueno y a mí me va mal. Entonces, ¿qué sentido tiene ser bueno? Porque el mal triunfa. Sería una de las grandes incógnitas y preguntas del ser humano. Pero quiero decirte en este día que las necesidades sin respuesta nos llevan a un límite donde comenzamos a perder nuestros argumentos y comenzamos a perder las habilidades o las iniciativas que nosotros podemos hacer. Y es ahí cuando se terminan esos argumentos humanos y esos recursos humanos donde Dios comienza lo extraordinario, donde se activa la naturaleza divina para que nosotros comprendamos que siempre debimos depender totalmente de Dios. Donde Dios comienza a obrar en lo imposible, mostrando su gloria y manifestándose cuando ya no quedan recursos humanos. Por eso hay un dicho que dice que la fe no nace en la abundancia, sino en la necesidad. Entonces, el producto que Dios quiere es que nazca fe. Y muchas veces Él tiene que llevarnos a los extremos para que nosotros podamos florecer en esa virtud. Fíjense lo que dice Hebreo 11:6, pero sin fe es imposible. Entonces el objetivo de Dios es que nosotros, ¿qué? Le agrademos. Amén. Y yo quisiera hoy, en este día, en los minutos que me quedan, poder analizar desde un contexto de lo que está sucediendo con esta mujer, que es la fe, que tal vez pueda usted impactarle, para que cambie de percepción acerca de lo que es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6 no presenta la fe solamente como un mecanismo para obtener cosas. Yo quiero ir a la iglesia, tal vez Dios me escucha. Y sabe, estamos haciendo alusión a la fe, pero no es de esa fe que se trata, sino de una virtud que transforma el corazón y produce frutos que agradan a Dios. Por eso el milagro más importante que puede tener la fe no es lo que tú recibas en recursos, sino en quién tú te conviertes. A su nombre. Entonces, la obra terminada de la fe no es lo que tú vas a recibir, sino tú en posición de recibirlo. No sé si me doy a entender. Hay personas que reciben porque supuestamente creen, pero no viven una vida íntegra. Entonces, ¿de qué le valió tener fe? A su nombre. Gloria al Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces ahí empezamos a entender por qué vienen necesidades, por qué vienen dificultades, por qué vienen crisis, por qué vienen situaciones que nosotros creíamos tener controladas, pero se salieron de control. Porque necesitamos todavía ser como, porque la obra de la fe tiene que mostrar a alguien. Y no es precisamente lo que usted está pidiendo, sino yo o usted. Dice la fe, mírala aquí, mi obra. ¿Acaso no es la fe una virtud que proviene de Dios? Pero no es solamente para recibir lo que Dios te ha dicho, sino para que tú seas transformado. A su nombre. De manera, hermano, que alguien decía alguna vez que para un milagro se necesitan tres cosas. Un hombre o una mujer quebrantada, una necesidad y una palabra que se pueda creer, pero que traiga poder. ¿Por qué? Porque el quebranto es una virtud que nos ayuda a nosotros a ser compasivos y a entender al otro. Y aquí hay un hombre que se llama Eliseo, que es quebrantado, un hombre de Dios, que tuvo que dejar que todo lo que tenía, incluyendo una propiedad que muy rica, como todas las yuntas de bueyes que ellos tenían, y no solamente que él la dejó, sino que él la quemó y se comió la carne, para no volver atrás. Entonces el hombre fue quebrantado. Entonces cuando esta mujer llega, él entiende la petición de ella.
¿Y llega con qué? Con el tercer elemento, una necesidad. Y a esa necesidad, el hombre quebrantado da una palabra que tiene poder para rehacer las cosas. Gloria a Dios. Entonces, la fe no se evidencia en lo ordinario, sino en lo extraordinario, en lo disruptivo. Cuando algo rompe límites, desafía esquemas y produce un nuevo comienzo en nosotros. Por eso es importante el relato, el cual leí de la mujer. Y ese relato, de alguna manera, nos va a ayudar a entender lo que son las características de una fe cuando se enfoca y se concentra. Y la palabra de Dios dice en Segunda de Reyes 4:1, para volver a releer el resumen, en resumen, que la mujer, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso ¿de quién? Del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Así que esta mujer, amigo, hermano que me escucha, tenía 2 problemas. Número 1, que su esposo había muerto y ella quedaba como viuda. Y el que estudia la historia del Antiguo Testamento y también de la Antigüedad sabe la situación que padecían las mujeres y básicamente cuando quedaban viudas. Quedaban a merced de los delincuentes, de los que azotaban, le quitaban la tierra, le quitaban todo. De hecho, hoy en día en muchas partes del mundo, incluyendo África, es así. Gloria al Señor. De manera que el otro problema era que el hombre había dejado una gran deuda. Y no eran 2, 3. Y que esas deudas acarreaba que ella entregara a sus 2 hijos. Así que esta mujer, que había quedado con el sustento, ¿verdad? De que sus hijos de alguna manera cumplieran el rol de mantenerla o de sustentarla, iba a tener que entregar a sus 2 hijos. ¿Y por qué las deudas son un gran problema? Porque las deudas no nos permiten avanzar. Las deudas nos llevan a la pérdida de la credibilidad, al aislamiento, a la irritación, a los conflictos, nos confunde. Dice Proverbio 22:7 que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El daño de la deuda no solamente es en lo que presta, sino en que te quita tu identidad y te hace esclavo de otro. Hace más de 15 años, 20 años tenía yo tantas deudas que dejé de leer la Biblia para leer los actos de alguaciles. Así que había un alguacil, el delgadito, él, yo no sé si todavía está vivo, gloria al Señor, le deseo lo mejor, que me llevaba esos papeles, ¿verdad? Que son hojas largas, fírmeme aquí. Usted sabe, uno como cristiano, pues no puede decir, no, él no está aquí. A su nombre. La pregunta en esta hora, ¿verdad? Con relación al texto que leí de Segunda de Reyes, capítulo 4, es si su esposo realmente no le dejó nada. Y yo quisiera que ustedes pudieran leer, ¿verdad? O pudieran analizar qué es lo que en contexto quisiera que extraigan. Hay una frase del escritor Stephen Covey, el escritor del libro 7 hábitos para gente altamente efectiva, que él habla de las cuentas bancarias que todo hombre o mujer con carácter suelen construir. Y no se trata solamente de efectivo, de dinero. Se trata de cosas que el dinero no puede llegar a comprar o no puede hacer. Y que ese saldo lo resuelve. La idea es que cada persona que tiene carácter va construyendo en su vida una cuenta bancaria emocional. Y esa cuenta bancaria emocional son las interacciones que yo y las relaciones y los frutos que doy en mis relaciones voy construyendo con los demás. Es decir, en vez de hacer, no solamente es hacer, sino sembrar en los demás. Gloria al Señor. Y sembramos en los demás depósitos que son invaluables.
como dice él en una metáfora, al hacer cosas productivas que generen confianza en una relación, uno hace depósito. Y este hombre que pertenecía a la escuela de los profetas era un hombre fiel y servía a Eliseo. De manera que él en su vida generó una cuenta bancaria que tenía depósito, ¿saben quién? En Eliseo, pero en otro más grande, ¿saben quién? En Dios. A su nombre. Porque el dinero a veces, alguien me dijo una vez, y no es de forma peyorativa, un venezolano, no, yo tengo 2 millones de bolívares. 2 millones de bolívares. Eso, y cuando yo fui a los cambios, hermano, eso era problema. Es decir, por la devaluación de la moneda, me doy a entender, el dinero, hay cosas que no la puede comprar. Pero hay cosas que el banco emocional va a alcanzar que el dinero no puede alcanzar. Y es aquí que la mujer en el 4:1 dice, mi esposo, tu servidor, tu Edmed, el que se dedicaba a ti, el que trabajaba contigo, el que era fiel a tu ministerio, ha muerto. Y tú sabes que él era fiel al Señor. O sea, yo no tengo nada, pero aquí hay un banco emocional. Aleluya. Hay un cheque que se escribe y se llama la justicia de Dios a favor de este hombre. Él no vivió en vano. Gloria a Dios. Proverbios 17 dice, la memoria del justo será bendita. En otra versión dice, la memoria del justo nunca caerá en el olvido. Y con razón el Salmo 37:25 dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Así que el profeta se ve comprometido por ese depósito. Dice, este hombre dejó una gran cuenta. Así que esta mujer no viene en vano porque aquí hay. Yo no sé si le ha tocado vivir esa experiencia, pero conocí a un hombre que tenía un gran depósito. Se llamaba Oscar Castillo. Y a veces no nos damos cuenta, pero hay gente que tiene depósito. Y ese depósito lo utilicé yo cuando necesitaba hacer conexiones con unos clientes. Oscar Castillo era el padre de mi esposa. Y era un hombre sumamente íntegro cuando se trataba de dinero. Y servidor. Entonces yo tenía que hacer una venta con unas personas. Era una propiedad grande, como de 2,000 metros y costaba como 10 millones. Pero ellos no me tenían tanta confianza porque no me conocían. Pero yo sabía que ellos conocían a Oscar. Ya Oscar había muerto. Entonces yo le dije a ellos, pero ¿usted conoció a Oscar Castillo? Y ellos, cuando yo vi cómo ellos reaccionaron, dije, wow, mira el depósito aquí. Él era el padre de mi esposa. ¿Cómo? ¿Tú lo conociste? Sí. Y me dijeron, nosotros empezamos, nuestro negocio fue con él. A ese hombre le podíamos dar las cargas y las cantidades de varilla y de transporte y eso llegaba a su destino y empezaron a hacerme historia. Y ya yo sabía que había entrado al banco emocional de él. Entonces eso me dio una confianza y le dio la confianza a ellos para continuar el negocio hasta que hicimos la venta. ¿Ustedes creen que ellos me miraron a mí por serio? No. Ellos miraron la fidelidad de él con ellos. Como dijo la mujer, tú sabes. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. De manera que el profeta se ve comprometido por el depósito que había dejado el siervo en el banco de Dios. Segunda de Reyes 4:2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré? Como cuando uno llega a una autoridad
¿Qué puedo hacer por ti? Es decir, estoy a merced de ti. Me has desalmado. Gloria a Dios. Cuando ella le dijo esa palabra que tocó y caló en el corazón y en el sentimiento de empatía de ese hombre quebrantado, le recordó su pasado y quién era. Entonces dice, estoy a tu merced. ¿Qué tú quieres que yo haga? A su nombre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Declárame qué tienes en casa. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de qué. En otra versión dice, tu sierva no tiene nada, sino una vasija de aceite. Sí, tú tienes. Tú tienes un banco emocional aquí. Tú tienes la sobra que hizo tu esposo. Y eso no va a quedar en el olvido. Él no estaba actuando por la mujer, él estaba actuando por los hechos y el carácter de su marido que había muerto. A su nombre, a su nombre. Hermano, tu familia, tu pariente, tus hijos o quien sea puede hacer algo, pero cuando tú eres fiel al Señor, el Señor va a responder. Yo quisiera que entendieran esto. Y esto de alguna manera entrara a su vida y comprendieran lo importante que es ser íntegro delante de Dios. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a actuar a tu favor. La pregunta del reconocimiento, segunda de Reyes 4:2, ¿qué tienes en casa? ¿Por qué? Porque Dios usa lo que ya poseemos para obrar el milagro. La viuda creía que solo tenía una vasija. Eso era lo que ella veía. Pero cuando estamos delante de la fe, hay un mar de posibilidades, un universo de posibilidades. De manera que no es el número. A Moisés se le preguntó qué tú tienes en la mano y él dijo una vara y con esa vara abrió el mar. Los que no entendieron querían la vara de Moisés. Ay, si yo tuviera esa vara. A su nombre. Entonces, los que no entienden que es el favor de Dios en tu vida, entonces quieren tener lo que tú tienes. Y no se dan cuenta que tú tienes algo que es a través de la gracia y no puede ser arrebatado. Gloria a Dios. David solo tenía 5 piedras y derrotó a un gigante. ¿Sabe la gente que hay buscando esa piedra todavía 3000 años después? Ay, si yo encontrara esa piedra. No se trata de la piedra, sino se trata de la confianza y la fe que desarrolló David hacia el Señor. Hermanos y amigos, a veces nuestro enfoque está en lo que no tenemos. Dinero, protección, solución. Y si yo tuviera esto, y si yo tuviera aquello, las cosas fueran diferentes. Hay un libro de un señor de apellido Murdoch que dice, la ley del reconocimiento. Todo lo que necesitas ya se encuentra en tu vida. Esperando solamente que tú lo reconozcas. ¿Por qué? Decía él, todo lo que no reconoce no puede celebrarlo. Y todo lo que rehúse celebrar finalmente abandonará tu vida. Y si tú no lo celebras, abandonará tu vida. Puede ser un don, un milagro, inclusive una persona. A su nombre, váyase por ahí. Puede ser hasta una persona. ¿Sabe cuántos hombres han abandonado a la mujer porque no fueron reconocidos? ¿O cuántas mujeres abandonaron a los hombres porque no fueron reconocidos? Y solamente dicen, wow, yo no sabía que fulana era así. Una tremenda. ¿Y por qué la dejaste ir? Porque no la reconociste. A su nombre. ¿A cuánto Dios le está hablando? Así que Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Tú tienes. Ahora tienes que reconocerlo. La invita a reflexionar sobre los recursos que aún poseía, aunque parecieran insignificantes.
La pregunta en este día a todos nosotros, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? En tu vida que no lo usas. Un talento, un don oculto, una habilidad, una persona, un medio para esperar que Dios obre. No lo va a reconocer o va a esperar que se muera un pariente o que se muera un familiar cercano o que venga una tragedia o una situación adversa para darte cuenta de que Dios quiere que tú uses eso que tienes en tu casa. Cuando hablo de tu casa, hablo de tu vida, obviamente. En el 2004 por ahí me quedé sin trabajo y llevaba más de 15 años trabajando como vendedor. ¿O no? Antes de eso era artesano. Me acuerdo yo que nos casamos y aprendí artesanía, que era para tallar piedras preciosas. Me convertí en un maestro de una piedra netamente criolla que se llama larimar, y ahí del coral y del hambre y de todo eso. Pero imagínense, ¿qué perfil tengo yo de artista? Así que luego que empezaba a predicar y en estos ajetreos que el Señor me puso, me di cuenta de que yo no tenía un llamado para ser artesano ni artista. Pero eran los caminos de la vida que el Señor permitió que me llevó ahí. Así que cuando me quedé sin trabajo, ¿y qué hago? Si solo sé tallar piedra. No, reconoce lo que tienes. Gloria al Señor. Y entonces me di cuenta que hablaba bastante. Así que solicité a una compañía, no como vendedor, porque no me aceptaban, no tenía currículo y me pusieron entonces como chofer. Pero hablaba tanto que me pusieron como mensajero y después me cambiaron y entonces me llevaron a ser vendedor de distribuidor de los colmados. Y allá hablaba tanto que me hicieron supervisor. Y luego hablé tanto que me hicieron entonces representante de venta de la compañía. Ay, me di cuenta que tenía un talento, el de hablar. A su nombre. Hablo tanto que no permito que los demás hablen. Y mi esposa me dice, ese es tu problema. Y ese es también tu qué? Tu don. ¿Cuándo dan el aplauso al Señor? Entonces, a medida que pasa la vida, Dios nos envía o permite que vengan situaciones adversas para que nosotros reconozcamos lo que tenemos y que no usamos. Así que Él le dijo, ¿qué tienes en la casa? No qué tienes fuera o qué tienes cerca, sino qué tienes en tu casa. Versículo 13, entonces le dijo, después de escuchar que ella dijo, tengo una vasija de aceite. Es lo único que me queda. Y usted sabe lo que significa el aceite. Y el trabajo que había que pasar para hacer aceite. Había que machacar, pero no solamente machacar, triturar las aceitunas. Y pasar por un proceso de acidez que permitiera que llegara un aceite virgen como el que ellos procesaban o consumían. Era bastante tedioso. Así que en el versículo 13 él le dice, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Y aquí comienza la primera descripción que me interesaría hablarle acerca de la fe. Para comenzar a definir la fe, a diferencia de que no es un sentimiento o un impulso, ni una aprehensión de lo que deseamos. Más que eso, la fe es una actitud de obediencia y toda acción de fe le precede ¿qué? Un acto de obediencia. A su nombre. De manera que la fe no es un sentimiento itinerante. Es decir, que va y viene. Hoy tengo fe, mañana no tengo. Hoy tengo fe, mañana no tengo. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Vas a orar? No, que no tengo fe. ¿Sabes qué? Allí venden fe. ¿A dónde? En el minimarket. Hemos comercializado la fe. A veces decimos, ven para que reciba fe al culto, porque hay mucha fe, hay mucha fe. Y la gente se prepara a recibir fe. No sé si me están entendiendo en este día. Pero la fe no es un sentimiento itinerante que va y viene.
La palabra fe viene del hebreo emunat, que significa, o de la raíz amán. Y esa palabra significa estar firme, confiado, seguro. No solo es creer que vamos a recibir algo, sino vivir confiado a pesar de no recibir nada. Estoy hablando de una conducta. Varón, ora para que yo tenga fe. No se trata de esa manera. De manera que para los judíos del Antiguo Testamento no se trataba de una esperanza subjetiva, ligadas a emociones y a expectativas personales de lo que Dios debería hacer. No, era un acto de obediencia, no necesariamente. Y cuando yo estaba leyendo esto y analizando, dije, pero ¿cuántos milagros hizo Abraham? ¿Cuántos milagros hizo Abraham? ¿Saben? ¿Recuerdan? ¿Cuántos milagros hizo Abraham? Nadie recuerda, porque no lo he visto. No he visto que se multiplicaran los panes. Dios no lo usó. Y sin embargo la Biblia lo llama el padre de la fe. ¿Qué fue lo grande que sucedió en Abraham? Que es el padre de la fe. ¿Cuántos quisieran ser como Abraham? ¿Cuántos quisieran tener la fe de Abraham? Y la pregunta no sería esa, sino ¿cuántos quisieran ser transformados como Abraham para llegar a ser hombres y mujeres de fe? Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. No la tierra que él no sabía. ¿Y él qué hizo? Obedeció. Entonces, para sumergirnos dentro de la esfera de la verdadera fe, necesitamos ser obedientes ¿a qué? A la palabra. A su nombre. Porque antes de ver, tenemos que obedecer. Gloria al Señor. Y póngalo en su contexto. ¿Usted sabe qué es lo que tenía que renunciar a Abraham? A un patriarcado. Era como un principado. Toda la tierra de Taré. En la línea de herencia, él era el primero. De manera que él se iba a convertir, cuando su padre falleciera, en el patriarca. Y él abandona todo eso para irse con su familia. Dejó todo por una palabra. Y al dejar todo por una palabra, se convierte en un ser obediente. Y eso dice la Biblia, entonces, que Dios se lo cuenta, ¿por qué? Por justicia. En otras palabras, la versión Cadot hebrea dice que Dios se lo suma como un depósito a su vida. Es decir, Abraham estaba caminando y cada vez que obedecía, él estaba sumando un abono a su vida. Era un cheque andante, pero no un cheque de cualquier banco, sino de Dios. A su nombre. Por eso Dios habla con Abraham no de un hijo, sino de generaciones. Aleluya. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. En la versión Cadó dice, Abraham creyó en la palabra de Yahweh y él se lo acreditó como justicia a su favor. De manera que la fe de Abraham no fue un impulso emocional, fue un acto de obediencia constante, hasta convertir la figura, el carácter, la personalidad de Abraham, convertirlo en un hombre de fe. Por eso el nombre de Abraham cambia. No es, cambia de Abraham a Abraham. Primero se llamaba padre de multitudes, ahora se llama padre del Altísimo, ahora se llama padre de multitudes. Y ahí dentro de ese contexto nosotros entendemos cuando Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no se trata de la fe de recibir una casa, sino de la fe que me transforma. Y cuando esa fe me transforma en otro personaje, entonces ya yo le agrado a Dios. A su nombre. De manera que el profeta le dice a la mujer antes que suceda el milagro, quiero que obedezca.
Ve y pide para ti vasija. De eso se trata la fe, de la obediencia. ¿Qué vas a hacer? No lo cuestionó. ¿Qué estoy haciendo? Ella sabe, porque está dentro del mundo antiguo hebreo y sabe que la fe es firmeza, seguro, confianza a una palabra. Por eso ella no cuestiona. Y dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. La pregunta en esta hora también es, ¿cuántos vecinos tenía? Pero te voy a decir algo más. La búsqueda de las vasijas será proporcional con la fe de la mujer. Si la Biblia señala que buscara vasijas no pocas, entonces la cantidad de cada uno va a cambiar dependiendo de la mentalidad. Yo sé que si le digo a mi esposa, vete al supermercado, que el Señor dice que tome muchas cosas, ella se va a tomar el supermercado. Amén. Quiero decirle algo ahora. La fe que Dios provee es igual para todos, pero los recipientes son diferentes. Por eso habla de la medida de fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hablamos del principio del recipiente. A todos se nos da una medida de fe. Toda la fe es igual, pero los recipientes que cambian. Busca vasija. Ella la buscó con su número. No con la palabra sin límite, infinita. Busca vasija, busca vasija, busca vasija. Y es por eso que el aceite se acaba. Porque ella era como limitada. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 14:32 que el acto o el profeta o el espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? Al profeta. Amén. Y le dice el profeta algo más. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. De manera que Eliseo no le da a la viuda la solución. Mira, tú lo que necesitas es dinero, tú lo que necesitas es esto. Yo ahora mismo en el nombre de Jesús vamos a orar, métete allí. No. Y si tú quieres un milagro, tú tienes que participar de él. Amén. Tú tienes que dar rodillas, como decían los viejos antiguos. Tú tienes que orar a Dios. Tú tienes que desarrollar carácter. Tú tienes que desarrollar personalidad. Sé participante del milagro que Dios va a hacer en tu vida. Porque a fin de cuentas lo que Dios busca no es solamente el milagro, sino la transformación de tu vida. Después de ese milagro, esa mujer fue diferente. Ahora en el contexto no dice el tiempo que duró todo eso. Lo que sí dice es que ella fue y obedeció como el profeta le dijo sin cuestionar, sin preguntar. ¿Qué locura es lo que está sucediendo? ¿Y sabe por qué? Porque cuando no tenemos nada que perder. Y es por eso que Dios te lleva a que lo pierda todo. Porque si tú tienes algo, entonces empieza a agarrarte de eso. ¿Cuántos están escuchando hoy? ¿Cuántos están escuchando hoy? ¡Gloria a Dios! De manera que hay tres cosas que podemos extraer de aquí. Lo que le dice el profeta, dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Así que hay tres cosas. Número uno, obediencia. Ella va y hace como el profeta le dice, y se tranca. Eso significa enfocarme en lo que Dios quiere. La tercera cosa es separar para saber lo que está sucediendo. Es decir, yo no me he acostado a dormir, el milagro sucedió. Yo estoy viendo que es Dios que está haciendo la cosa. Entonces Dios quiere que yo viva una experiencia de tal magnitud que yo pueda ser impactado y cambiado. De que aquí hay algo sobrenatural, de que no hay explicación, de que esto es sobrehumano, esto es sobrenatural. Aquí yo no lo puedo explicar, gloria a Dios. Es que aunque tú me lo digas, yo lo vi, yo la separé la vasija, yo la traje vacía, yo la llené. Es que no.
Obediencia, enfoque y separación. La naturaleza está cambiando y tú no la controlas. Yo soy ahora que tomo dominio de lo que está sucediendo. Yo no sé cuántos están aquí. Pero el versículo 5 dice que la mujer se fue y cerró la puerta. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos, ¿saben lo que hacían? Traían la vasija en obediencia. La vasija, evidentemente, que cuando yo la traía estaban vacías. Y dije, ¿qué quiere esta mujer? Yo no sé, pero yo lo que me dirijo es por una palabra. Porque te dije que la fe es un individuo confiado. No es que va a recibir. Es que ella no podía imaginarse lo que iba a participar o suceder. El profeta me dio una palabra y yo me agarro de esa palabra. No te estoy diciendo que ella sabía que iba a tener una fábrica de aceite. ¿Qué sé yo para qué son esas vacías? Seguro para que él la venda. Pues yo le voy a obedecer a él. A su nombre. Yo no me voy a crear expectativas porque la fe no depende de expectativas que yo cree, sino de transformación en mí. La palabra cerrar, y me resultó esto extraño. ¿Cómo? Porque cada vez que trato de exponer un mensaje por costumbre, siempre trato de buscar lo que significa en el lenguaje primario. Es decir, ¿qué quería decir? Cuando Eliseo le dice, cierra la puerta, hay una palabra en hebreo que él le dice, que es Agar. Y la palabra la busco en la Biblia, Strong, y significa clausurar. Es decir, cuando clausuramos algo es que ya le ponemos fin. Clausura. Cierra la puerta. Clausura. Amén. Cuando se cierra o se termina con algo, lo apartamos o terminamos, lo hacemos para iniciar algo nuevo. De manera que en este pasaje, cerrar la puerta simboliza un momento de separación y consagración, donde la viuda y sus hijos quedan a merced de ¿quién? De Dios. Pero algo mucho más importante, ¿por qué cerrar la puerta? Para alejarnos de la distracción, de lo que estorbe los sentidos, opiniones externas que siempre están hablando, vocecitas. No, ¿para qué son esas vasijas? Pero te estás volviendo loca. Oye, es que María ha llegado a una necesidad tan fuerte que ahora la mujer ni comida tiene, pero yo supongo que es el hambre. Y ahora ella, la pobre, ha puesto a los hijos a buscar vasijas. Mira, tiene 3 días, 4 días buscando vasijas. Porque el que no entiende cómo Dios está obrando, siempre cree que tú estás loco o loca. A su nombre, mira cómo va la loca ahí. Aleluya. Y ahora sí, se trancó. Prepárate para que llame al 911. Porque de ahí vamos a tener que sacar esa loca amarrada. Porque te dicen palabras para, de alguna manera, crear prejuicio o dudas, ¿no? Y que los demás también creen en un enjambre de opiniones mal infundadas, en sentimiento de chisme, de contienda, de duda, para condicionarte o que tus actos estén condicionados. Y para que tú te desconectes de todo eso, hay veces en la vida que tú tienes que encerrarte. Y eso nos toca a todos. Enciérrate de tu trabajo, enciérrate de tu familia, enciérrate hasta de la iglesia y quédate con Dios. Gloria a Dios, a su nombre. Dios le está hablando a alguien en este día. Pero quiero decírtelo de nuevo, hay momentos donde tenemos que clausurar, cerrarnos y dejar todo a merced de Dios. Dejar de escuchar las opiniones
de afuera que están como contaminadas y condicionadas por lo que está sucediendo. Fíjate, cerrar significa que ya no vas a utilizar tus ojos ni oído. Y entonces te vas a concentrar en lo que Dios está haciendo dentro. Vas a escuchar con tu espíritu al espíritu. Por eso es importante la meditación y la oración. Es cerrarte al mundo exterior y conectarte con Dios. Gloria a Dios. David fue obligado a cerrarse, a encerrarse por las circunstancias que él estaba viviendo. ¿Te acuerdas de la cueva de Adulán? Primera de Samuel 22:1. Pero el Señor dice más tú, en Mateo 6:6, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en qué? En secreto. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará, ¿sabe qué? En público. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Reyes 4:6, concluyendo ya este tiempo, que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, ella dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él le dijo, no hay más vasija. Es decir, estaba derramándose aceite, pero cuando él dijo la otra palabra, porque hubo una palabra que ordenó que hubiera aceite, pero hubo otra palabra que gritó que ya no hay más aceite. A su nombre. ¿Y qué dice? Que entonces cuando se escuchó esa palabra, cesó ¿qué? El aceite. La pregunta es en esta hora, ¿qué se agotó primero? ¿El aceite o la vasija? ¿Qué se agotó primero? ¿Quién dio el aceite? ¿Quién buscó la vasija? De nuevo se repite la historia. Lo de Dios es ilimitado, pero servirá hasta tanto tu recipiente lo permita. A su nombre. Tú eres el recipiente de Dios. Tú eres el recipiente de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una palabra que a mí me sorprendió extraordinariamente buscándole relación. Dice que cuando Jesús andaba sanando, en Marcos 6:4, todo el recorrido, dijo que más Jesús le decía a los que le escuchaban, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, todos los profetas tenían honra y la única parte que no tenían honra era ¿dónde? En su tierra. ¿Sabe por qué no tenían honra? Porque ellos se cerraban al milagro. ¿Por qué? Por los prejuicios. Y este no era el albañil. Y este no era el carpintero. Ese va para eso. Cuando no hay prejuicio que quebrante, que de alguna manera desactive o inactive, hay maravillas extraordinarias de parte de Dios. Pero la palabra del Señor dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su pariente y en su casa. Fíjese que él va a dividir entre el pariente y su casa. Los que primero no creen en que Dios puede obrar en ti, en tu casa. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. A su nombre. Pero el versículo 6 del capítulo 6 de Marcos es extraordinario porque dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad. O sea, que cuando Jesús se asombra es grande. Y recorría la aldea alrededor de ellos enseñando. Hermanos, amigos que me escuchan en este día, Dios es inagotable. Dios es inagotable, pero nosotros decidimos cuánto queremos recibir de Él. Termino este tiempo con ustedes en el último versículo que dice del 4:7. Vino a ella y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos viví de lo que quede. Después del milagro, hay tres cosas que podemos aprender. Número 1, sea agradecido.
Dos, sé responsable, cumple con tu compromiso. No permita que la deuda de nuevo te visite. O sea, Dios te libró de la deuda y tú estás viviendo como, o sea, no hay cosa, aleluya, no hay cosa que enoje más a Dios que el hombre a tu favor y luego tú te metes en lo mismo. Hello, ¿me están escuchando? O sea, hay gente que Dios lo libra de la deuda y ellos se vuelven a endeudar esperando que Dios lo libre de nuevo. Eso se llama ¿qué? Lo primero, desafío a la responsabilidad. Soy irresponsable. Tercer, testifica. Dios hizo un milagro tuyo. ¿Qué hizo la mujer? Fue inmediatamente ¿dónde? Donde el profeta. Como tú dijiste, así ocurrió. Dios lo hizo por la palabra que tú enviaste. De manera que sea agradecido. Sé responsable y cumple con tu compromiso. Págale a todo el mundo y no te vuelvas a endeudar. 3. Testifica la gloria de Dios. ¿Sabe cuántas cosas Dios ha hecho en esta congregación? Y hay mucha gente que están así como el Cipe. Te falta la tercera parte. Ven, habla aquí para que saque a algunos que están ahí, esperando escuchar que Dios está obrando de una manera extraordinaria. En este día de ser una viuda pobre, se convirtió en una burguesa de negocio. ¿Por qué? Porque reconoció la fe. Hay historias extraordinarias. Nick Vujicic, aquel personaje que no tiene piernas, no tiene brazos, ustedes lo han visto. Una vez vino aquí a dar una conferencia. Él nació así. Es un problema genético. Nació sin brazos, sin piernas. Y durante su adolescencia, durante su infancia, las limitaciones, como era natural, le hacían sentir que su vida no tenía sentido. Pero él recibió a Cristo en su corazón. Y un día decidió dejar de enfocarse en lo que no tenía, para así reevaluar y valorar lo que sí podía tener. De manera que, ¿sabe lo que hizo? Aprendió a nadar. Se educó y aprendió a manejar las palabras y se convirtió en uno de los motivadores y predicadores más extraordinarios del mundo. No tiene piernas, pero tiene su esposa y tiene hijos, no tiene brazo, no tiene piernas, ¿sabe qué? Y creo que nadie ha caminado más el mundo que él para llevar la palabra de Dios.